Que no lo llevaran. Sí, no me gusta. Ok. Mil gracias por venir. Sí, sí, sí. Bienvenida. Bienvenida. Quiero una foto y yo no sé cómo se hace. Ahora sí se va a poner muy bueno. A ver, vamos a platicar sobre las motos, sobre los bikers. Hoy pues están aquí dos representantes de los bikers, el de Moto Alerta Mexicana, él es Fer Amezcua. Fer, bienvenido, gracias. Muchas gracias, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Está también Adamirna Silva, ella es presidenta del Motoclub Doragon. ¿Doragon? Dorado. Doragon. Bienvenida. Gracias. Muchas gracias, buen día. Muchas gracias, Ada. Y también está aquí con nosotros el poli, la autoridad, la ley, el jefe Luis Alberto Díaz Gutiérrez, director de control de estacionamiento de la vía pública en la Subsecretaría de Control de Tránsito aquí en la Ciudad de México. Bienvenido, oficial, gracias. Muy bien, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Oiga, déjeme empezar con usted. Recomendaciones para quien tiene una motocicleta. ¿Qué tiene que pasar con una motocicleta? Tienes que tener una licencia, tienes que tener un casco. ¿Qué es lo que sí se puede hacer? ¿Qué es lo que no se puede hacer? Una guía rápida. Principalmente, pues lo que viene siendo el equipo de seguridad, ¿no? Que sería lo prioritario, el contar con el casco, la licencia adecuada al tipo de vehículo, que puede ser la A1 o A2 en la Ciudad de México, y de igual manera, pues su placa. Y seguir todo lo que determina el reglamento de tránsito, que bueno, no pueden venir más ocupantes de los que marca la tarjeta de circulación, el evitar de transportar niños menores de 12 años en las motocicletas, respetar los límites de velocidad, evitar el invadir los carriles confinados del transporte público, el circular en los sentidos de las vialidades como lo marca el reglamento, y bueno, pues algunas, las que son menores a 250 centímetros cúbicos, ingresar a vías de acceso controlado. Ya. ¿Cómo les va a ustedes como bikers? O sea, porque algunos tienen muy mala fama, otros dicen, no, pues es que a nosotros no nos respetan, nos atacan los automovilistas. ¿Cómo es la vida de un biker, Fer? Bueno, primero es una gran ventaja de movilidad, la motocicleta. Sí, claro, más en una ciudad como esta, ¿no? Nosotros hemos hecho estudios en donde si el 25% de los automovilistas tomara la decisión de andar en una motocicleta, prácticamente se terminaría con el tráfico en la Ciudad de México y la zona metropolitana. O sea, prácticamente todos, ¿no? El 85%. O sea, una parte importante. Pero lo más interesante de esto es que no todos los motociclistas están organizados. Okay. Ha venido desde hace muchos años insistiendo tanto Motoalerta Mexicana como el Comité Motor Nacional de que se tiene que atender y hacer políticas públicas integrales. Normalmente en una mesa para atender cualquier circunstancia, no hemos podido lograr que las autoridades sienten a todos los responsables. ¿A qué me refiero? No es la misma autoridad la que se encarga de las vías de donde circulamos, o la que tiene que ver con el asunto del dinero, o la que tiene que ver con la infraestructura, quienes atienden el reglamento del tránsito, quienes apoyan a los agentes de tránsito, que son los, como lo nombraste al principio, policía, no es agente de tránsito. Entonces, hay una condición importante que hay que atender, y principalmente con políticas públicas integrales para la vialidad en la Ciudad de México y la zona metropolitana. ¿Qué piden los motociclistas? O sea, en estas mesas, en estas demandas, ¿qué es lo que estarían pidiendo? Tenemos muchas mesas en las que hemos trabajado a partir de lo de Edgar Ponce, si recuerdan, ya tiene casi 20 años, estamos cumpliendo también en el comité eso, de estar solicitando cosas y derechos. Por ejemplo, tenemos un programa piloto que se hizo con Nora Frías y la Secretaría de Movilidad, en donde en las vías de acceso controlado se pueden integrar a partir de 400 centímetros cúbicos. Hizo el programa piloto, se aceptó,
se aceptó para 250 centímetros cúbicos, lo estábamos pidiendo, por ejemplo, para a partir de 110 centímetros cúbicos, motocicletas que pueden alcanzar 80 kilómetros por hora perfectamente, que es el límite de velocidad en cualquiera de las vías. Estamos pidiendo también, sobre todo, es una ideología que tenemos en el comité, es que necesitamos educación, Luis, es muy importante la educación. En el momento en que la policía actúe, que es lo que estábamos diciendo, y que la gente sepa cuáles son los actores de la vía, que lo marca la ley de movilidad, no solamente debes de aprenderte el reglamento de tránsito, tienes que aprenderte la ley de movilidad. En la ley de movilidad vas a saber si eres peatón, si eres ciclista y demás. En el momento en que cada actor de la vía sepa en una materia como desde la educación primaria o una materia de civismo, puedas saber qué derechos tiene cada uno, tú como peatón qué derechos tienes, como motociclista qué derechos tienes, como automovilista o transportista. En el momento en que todos sepamos los derechos, dónde te puedes estacionar, dónde puedes accesar, dónde no. Hasta la fecha, hoy hay gente que piensa que los motociclistas no pueden filtrar cuando el tránsito está detenido. Entonces estamos pidiendo varias mesas, estamos en contra, acabamos de salir del Senado, hace una semana aproximadamente, pidiendo que no se rotule ni el casco ni el chaleco porque es una manera discriminatoria y es inconstitucional. ¿Cómo se rotularía el chasco? No sé qué quieren hacer. El casco lleva un número de placa que es el de tu motocicleta con el chaleco. Entonces imagínate si ¿Eso lo dice la ley hoy? No, lo han estado proponiendo, lo hemos detenido más de 7 veces en México, por ejemplo, en la Ciudad de México. Y por eso es tan urgente sentarnos a más mesas de trabajo, porque estamos hablando de un parque vehicular de aproximadamente 9 millones de motocicletas en la República Mexicana, 2 en el Estado de México, y aquí solamente en la Ciudad de México son 900,000. Entonces, habíamos augurado... Solamente en la Ciudad de México hay 900,000 motos, o sea, casi 1 millón de motos. Registradas. Casi registradas. Wow. Entonces, faltan todas las que no están registradas, que traen permisos, etcétera. Habíamos augurado esto con CEMOVI hace más o menos en el 2011, fueron las primeras charlas en donde dijimos, este crecimiento es exponencial. En la pandemia, ese crecimiento exponencial se volvió sobreexponencial. Entonces fue cuando fue muy nutrido el parque vehicular. Entonces es un problema que se puede convertir en un problema de salud. Nosotros, por mencionarte algo, hemos trabajado en el reglamento de tránsito, fuimos los que solicitamos que el casco fuera obligatorio, porque en los motociclistas organizados de la Ciudad de México, en este comité, muchos motoclubs como nosotros, lo que hacemos es fomentar la seguridad. ¿Y cómo es la seguridad? Desde botas, cuero, para que no vaya a haber una abrasión. No pedimos que a nadie ande ni en tenis ni en chanclas manejando, siempre el casco, guantes, etcétera. Entonces son muchas cosas, y sobre todo tener el acercamiento que sí hemos tenido con las autoridades para este tipo de cosas. Aquí hay 2 representantes de asociaciones de motociclistas organizados y que además, pues entiendo, están en contacto con la ley, son responsables, cumplen, etcétera. Pero también hay muchos que no cumplen, oficial. La gente, cuéntenos algunos casos, por ejemplo. ¿Cuál es el más frecuente de infracción? La falta de casco. La falta de casco. ¿Se sienten de hule o qué? Digo, o sea, es que... Sí, si no traes realmente, casco, como bien mencionan, fue una iniciativa que también nosotros usamos a raíz del índice de mortandad que tenemos en motociclistas. La mayoría de los accidentes en los cuales tenemos algún deceso, pues la mayoría de los conductores no traen casco. O sea, es eso. Realmente los motoclubs, como bien mencionan aquí, son gente ya organizada, un poco más consciente, por así decirlo, que ya llevan años manejando motocicletas, que la gente que ahorita adquiere una motocicleta, a lo mejor por hobby, algunos sí los adquirieron a través de la pandemia, que fue un detonante para el uso de la misma, pues por decirlo, repartidores. Hay muchos repartidores que ocupan la motocicleta para... como medio de trabajo. Pero pues sí, muchos son renuentes al uso del casco. La mayoría pues son gente joven, por así decirlo, que creen que al no sufrir una caída les va a pasar algo. Recordemos que un vehículo motorizado a 20 kilómetros, ya un impacto con algún medio fijo o con un poste en la acera, pues puede causar un gran daño. Sí, claro. Y la falta de casco, pues es eso, es la infracción mayor o la más común que nosotros tenemos con los motociclistas.
la moto es peligrosa, eso es lo que dicen en las calles, ¿no? O sea, la moto es muy peligrosa, no, esto es riesgosísimo. ¿Cómo enfrentan ustedes como motociclistas esto? Bueno. Primero, con toda la actitud de tener que cumplir con nuestras obligaciones. O sea, los que cumplimos con nuestras obligaciones tenemos la posibilidad de hacer el trabajo que hemos estado haciendo desde, por ejemplo, 2007, fue la primera ocasión que detuvimos la ley chaleco. O sea, ese pensamiento de que la motocicleta es tan peligrosa que si no la identificas con algo, que en este caso se les ocurrió algo de Colombia, ponerle el número de placa con una goma al casco y los números de la placa en un chaleco reflejante, y que, por ejemplo, en este caso de esta ley, si realmente están pensando que con una pegatina en el casco ya no va a haber accidentes, si realmente están pensando que con un chaleco ya no va a haber accidentes, es decir, no vemos de parte de la autoridad que haya educación es lo que falta, ¿no? Que haya programas como aquel, cuando uno dice, ciérrale, ¿qué se te viene a la mente? La llave del agua, ¿no? Sí, Ese claro. se proliferó tanto que casi en México todos sabemos qué Gota a significa. gota el agua se agota, ya Así es, encerrados ahí. que todos sabemos qué significa. No hay programa de esa naturaleza. Quitaron los programas de seguridad vial en las primarias. Yo me acuerdo cómo se hacían los carritos y Sí, jugabas a eso, cómo no. Había agentes de tránsito que estaban Sí. dando ese tipo de clases. Todo eso ya se terminó, pero quiero dar un dato, por ejemplo. Para el 2018 había un promedio de 5 millones de motocicletas. Se supone que había un promedio de 40,000 accidentes en el año. Si vemos el porcentaje, ni siquiera representa un 1% de la gente que se accidenta del total de las motocicletas. Y entonces, ni aún así, quieren meter esta circunstancia de educación en la gente. Y el principal problema que nosotros vemos es que en este país desafortunadamente todo es recaudatorio. Es decir, una licencia, y por ejemplo ahorita yo en lo particular estoy teniendo problemas porque yo tengo una licencia expedida en 1972 permanente. Esa licencia me sirve para todo el país y en cualquier momento. Pero por ejemplo en el Estado de México a mí me detuvieron, me dijeron esa licencia ya no va a servir. ¿Desde el 72 tienes la licencia? Sí. O sea que sí, ya tienes un rato de biker, Sí, ¿no? sí, leve. O sea, auto y coche, porque con esa licencia puedes manejar las dos cosas. Okay. Pero en el Estado de México dicen, no, esa licencia ya no va a valer porque tiene que ser de motociclista. Algunos no de tránsito, claro, no de tránsito, sino policías de los azules, te detienen aquí mismo en la Ciudad de México y te dicen que esa licencia no vale, que tiene que ser la A1, la de motociclista. Entonces, deben de haber campañas de información, de capacitación, de seguridad, en donde integren todas las autoridades, tanto las de movilidad, de tránsito, etcétera, para que haya una mejor posibilidad. Y no, la motocicleta no es peligrosa. Lo que es un peligro es el que, por ejemplo, a cualquier persona Le sueltas una moto. le vendas una motocicleta. Eso está bueno, ¿eh? Le vendas una motocicleta sin que haya cursos y sin que tú sepas que efectivamente sepa manejar una motocicleta. Sí, claro. Pongo un ejemplo, tengo un compañero que de repente cuando me vio en la motocicleta dice yo quiero una, le dijo a su papá, le compraron una motocicleta 1200 centímetros cúbicos. ¿Cómo crees? Y al mes se mató. Pues sí. Entonces, ¿Cuánto te tardas en manejar una de 1200, por ejemplo? O sea, tienes que aprenderle. ¿Qué te gusta? Regularmente lo que hacemos es enseñar y decir a todos los demás que empiecen con una moto
sobre todo automática, para que sepas manejarla, porque no es lo mismo que una bici, es muy parecido, pero no es lo mismo, el punto de gravedad cambia, Sí, claro. el giro del La manubrio velocidad, es el diferente. peso, todo. Y de ahí te dicen que más o menos un año en una motocicleta 250 centímetros cúbicos, 150 centímetros cúbicos, está muy bien para que la domines. Chiquita. De ahí ya subes a una cilindrada de 400 o 600. Ujú. Pero obviamente una 600 que no sea deportiva, porque la Ujú. deportiva simplemente al tocar, a mí me tocó bajarme de Es impresionante. una moto 150 y subirme a una 800 y el acelerador es muy nervioso. Nada más lo tocas tantito y estás haciendo un caballito. Entonces, por eso fomentamos, tanto en los motoclubs como en Motoalerta Mexicana y el Comité de Motociclistas Organizados de la Ciudad de México y Nacional, que todos tengamos cursos. Una de las cosas que estamos pidiendo y que hemos pedido a lo largo de todos estos años en un pliego petitorio para CEMOVI, tanto para Ujú. Secretaría de Seguridad Ciudadana, es que las motos salgan tanto emplacadas como con un curso desde el lugar donde se vendan. Eso sí reduce accidentes, no la velocidad. Ahorita estamos teniendo problemas con todos los radares móviles y todo eso, que se ha comprobado, por ejemplo, en Alemania no tienen nada de esto. ¿Por qué? Porque es un país que tiene educación y saben cómo conducirse. Y no Tú te venden puedes- allá una moto si no sabes. Exactamente. O sea, Entonces así de fácil, no te la vendo. Tienes la supereducación de dónde manejar y a qué velocidad. Tú puedes tomar periférico a 90 y a 100 kilómetros por hora y no te pasa nada. Lo malo son velocidades mucho más extremas y que en los peores accidentes, y léalo con las aseguradoras y los promedios, es porque hay estupefacientes, hay alcohol. Esos son los peores accidentes. Dentro de las cosas que va a evitar que haya accidentes es el día que en este país se logre que haya una auditoría vial. Mucha gente nos pregunta qué significa. Si vemos la infraestructura en nuestra ciudad, en la zona metropolitana o incluso en el país completo, nos vamos a dar cuenta que yo no sé quién pensó eso, de poner volardos de este tamaño, en donde tú, por alguna razón, se te cierra un carro, te tropiezas y te vas a caer a fuerzas, no va a haber que te proteja. Que hagan carriles confinados, por ejemplo, para la bicicleta, eso está bien, pero ¿por qué lo hicieron? Que esa es otra de las cosas que no dicen. Hay una pirámide de movilidad, y en esa pirámide de movilidad los motociclistas están como vehículos particulares, es decir, hasta abajo. Eso evita que haya recursos económicos para resolver los problemas. Y entonces, si se tapan las coladeras, si no hay hoyos en el pavimento, si no dejan gravilla en el pavimento, si no ponen toda la infraestructura que ponen en las esquinas, no sé cuál es el pensamiento, Los macetones. Cualquier cosa ahí te estrellas y ya. Las propias patrullas, nosotros hemos visto cómo se meten ahí en esos espacios y todas esas cosas de plástico ya están Sí, todas se vuelan. rotas, pero además la de los maceteros que ponen, ¿no? Y perdón, quiero hacer el paréntesis porque le faltó decir, queremos cambiar esa pirámide de movilidad por la pirámide de vulnerabilidad. Entre más desnudo estás, más arriba estás en la pirámide. Con eso se bajan Más riesgoso recursos estás. hacia los motociclistas porque los seguros son extremadamente caros. Pero con eso también podemos bajar recursos para la educación. Perdón. Así es. Entonces, ¿qué evita que haya accidentes? Educación. ¿Qué evita que haya accidentes? Una buena infraestructura en el país. Claro. Para circular en todas las modalidades, desde el peatón, porque hemos visto cómo se tropiezan con los volardos y de repente pasa un carro y adiós el peatón, las propias bicicletas, etcétera. Es decir, estamos autorizando, por ejemplo, ahora en la pandemia, que hubiese una gran cantidad de gente que se dedicara a repartir los alimentos que necesitaban llegar a las casas, los medicamentos, etcétera. Entonces, si se dan cuenta, en el 2020 creció así el reparto. Claro. Pero la autoridad laboral en este país no ha tomado atención en ese asunto en particular. Es decir, una persona que se dedica a trabajar en una motocicleta no es la misma que nosotros que somos de turismo, para Claro. que hagamos para ir y venir a donde queramos. Entonces, si a mí me obligan a que si en cierto tiempo no llevo la pizza y yo la tengo que pagar, entonces eso va a traer como consecuencia que haya accidentes, pero no está regulado. Ya. No lo atiende la autoridad ese tipo de cosas. Déjenme ir rápidamente con algunos mensajes, se nos fue rapidísimo, llevamos ya 23 minutos con el tema. El tema. Y es que sí es un tema muy, muy,
muy controvertido. Dicen, ¿por qué no quieren la rotulación del casco y el chaleco? Dicen aquí otras personas, es que la verdad, la moto sirve para robar mucho, sí tienen que estar rotulados. Luis, aquí en Quebec, estamos en Canadá, un abrazo allá a Canadá, no te venden una moto si no tienes licencia, y obviamente para obtenerla tienes que pasar exámenes acá en Canadá. Dicen acá, ya no pueden sacar una licencia nueva, luego se ponen mal el casco. Algunas personas me ha tocado verlos que para no despeinarse, tampoco le ha tocado ver algo así. Sí, ¿Que le han dicho eso, Se oficial? lo ponen en el codo. Sí, En el codo. Ah, bueno, pues codo. qué bueno que va a estar bien ahí en el codo, ¿no? Dicen, también algunos motociclistas se le pasan. En la autopista México-Cuernavaca van como locos echando carreritas. A mí me ha tocado ver cómo rebasan y metros adelante ya se voltearon. Sí, es que, pues, no, o sea, es importante porque ustedes no los están defendiendo a ellos. O sea, dicen, aquí tienes que saber manejar moto y si no sabes vas a hacer esa tontería de ir Te como loco. contesto dos cosas rapidísimas. Una, siempre le hemos pedido a la policía que trabaje. De hecho, nosotros, como les dijimos, fuimos los que metimos el casco obligatorio para salvar vidas. Claro. Eso sí salva vidas. Y contestando a este chico, ¿por qué no queremos que nos rotulen? Imagínate nada más en esta ciudad. Le roban la moto, alguien viene a trabajar aquí a MBS, deja su moto estacionada allá afuera, no alcanzó lugar en el estacionamiento, está allá afuera. Llegan los maleantes, se roban la motocicleta y en el top case viene el casco con el chaleco rotulado. Se lo llevan a delinquir. Justo por eso Él dicen. sale hasta las 8 de la noche y ya tiene una denuncia y ya pueden estar los policías aquí porque las cámaras vieron el número de su matrícula, está su nombre y quién se va a ir a la cárcel, el dueño de la motocicleta. Jamás ha sido para identificar a los delincuentes. Y hay varios estudios en donde dicen que si tú te subes una moto eres más feliz, ¿sabías? Y la otra es, por ejemplo, ¿cuál es el argumento de querer rotular el casco y el chaleco? Es por seguridad, para bajar la delincuencia. Nuevamente la pregunta. En el ejemplo lo pueden subir. Nuevamente la pregunta es si un casco va a disminuir la delincuencia, si un chaleco va a disminuir la delincuencia. Lo único que sí hace es que provoca que haya una mayor oportunidad de que pierdas la vida, porque el que va a delinquir se roba la motocicleta. Si ahora te obligan a rotular el casco y el chaleco, ¿qué crees que vaya a pasar? Pues se van a querer llevarte tu casco y tu chaleco y en ese forcejeo, ¿quién sabe qué ocurre? ¿Ya? No, así lo dejamos. Se nos fue el tiempo. Cerramos con algunas recomendaciones oficial de nueva cuenta, o sea, usar el casco, respetar los límites de velocidad, pero yo creo que es súper importante. Aprende a manejar la mentada moto. A ver, es más difícil manejar una moto que un coche, ¿no? Sí. Sí. Es un poco más de coordinación. Claro. Sí, o sea, tienes La que moto se va sola, la verdad es que sí se va sola. Ajá. Sí se puede. Sí, o sea, pero... Hay que quitar esa falacia. Sí es un poco más difícil, pero no es como lo crean la gente. Y no a cualquiera, o sea, porque yo voy con esto que no a cualquiera deberías de soltar una moto, pero hoy eso pasa. Cualquiera lo puede traer. De hecho, ahorita, bueno, cualquier gente va a una tienda de... Sí, hombre. Opel, un Electra y te la Sí, venden. vas a la Itálica y ya te la dan. Así es. Pues ahí están algunas recomendaciones. Gracias, oficial. Gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Fer. Muchas gracias, Ada. Gracias. Un honor estar aquí. Gracias. Muchos comentarios nos dicen, es que luego veo que traen a 2 niños entre 2 adultos. Que los Eso no detengan, se vale. que los detengan, que los multen. Y aguas con los niños. Sí. ¿A qué edad puede subir a un niño una moto? Cuando 12 se- años, siempre y cuando pueda sostenerse bien en los posapiés. Que llegues al posapiés. Pues Y que así. se puedan así, Sí, porque llegas a- menores de años, porque eso lo metimos nosotros en el Ujú. reglamento, tuvimos que buscar varios estudios Ajá. en donde dijeran qué edad tenían o qué Ujú. estatura tenían Claro. que tener para poderse asir de un adulto, porque si no más jóvenes no pueden. Y un dato, Sí. todo esto del casco y el chaleco rotulador viene de Colombia. Ujú. La Universidad de los Andes de Colombia ya determinó que eso no sirvió absolutamente nada para bajar la delincuencia. Y que puedo regalar el estudio. Gracias, seguiremos muy de cerca estos temas. Gracias, oficial, gracias a todos. Pásenla muy bien. Nos vemos y nos escuchamos tempranito el día de mañana en punto de las 6. Se queda con Gaby Vargas y ya está también aquí, Tamara con Luz. Adiós. Me volvió un corte y ya no. Perdónanos, pero no es que sí es importa. cuando nos dijeron 15 minutos.
ni se ha anunciado Pues, con nosotros. Entonces, Este es el decreto que nos autorizó el 50%. no sabía, lo de que ahora está el debate de que les quieren poner el... El 50% Y de hecho, de las casetas. Esa calcomanía está prohibida en las garantías de la mayoría de los cascos que tienen certificación, porque el engomado lo que puede hacer es degradar los plásticos, y el plástico del casco jamás se tiene que quebrar, y se ha demostrado que si le pones calcomanías que te dicen, si pones calcomanía, se acaba la Y garantía. lo más importante es que no hay una certificación de casco para motociclistas en México. A mí esta propuesta que me da, híjole, si la sacaran con más fuerza sería increíble. O sea, si no tienes el examen, no te venden la moto. Es lo que hemos pedido. Escucha en otros países ¿Ya como ves el de por Quebec, qué? si no- Gracias, TikTok, nos estamos viendo. Pedimos que haya políticas públicas integrales, Ujú. es decir,